La mayor ilusión de la especie humana no es creer en dioses. ¿Ni en ideologías? Exacto, ni en moralidades. La mayor ilusión de la especie humana es la firme creencia de que piensa por sí misma. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante y, pues, bastante disruptivo. Se titula El nodo que no puede ver la red. Y la misión en esta inmersión profunda es analizar una premisa que, de verdad, sacude absolutamente todo lo que damos por sentado en la vida diaria. Sí, la idea de que el yo moderno, esa vocecita interna que narra nuestra existencia, Ajá. es simplemente un nodo operando dentro de una inmensa mente colectiva. Y vamos a explorar si bajo esta perspectiva tan radical existe alguna forma de verdadera libertad o si en el fondo la humanidad entera está operando en un piloto automático sin darse cuenta. Que es una posibilidad que da un poco de miedo. Totalmente. A ver, vamos a desempacar esto porque es un documento denso, revelador y honestamente le da la vuelta por completo a la forma en que entendemos la mente y la identidad. Es un texto que, sin pedir disculpas, desarma las nociones más básicas del ego humano. De entrada, Sí. por regla general, la humanidad da por sentada su propia autonomía. O sea, la gente se levanta cada mañana, Elige qué ropa ponerse toma decisiones de trabajo, defiende opiniones políticas. y asumen, sin la menor sombra de duda, que son los arquitectos de su propia voluntad. Pero el material que analizamos hoy no pierde el tiempo y entra directo a destruir esa noción. Lo fascinante aquí es cómo introduce el concepto del ventrílocuo distribuido. El ventrílocuo distribuido. Ajá. Y para que la audiencia lo visualice, imaginemos la figura clásica del ventrílocuo y su muñeco. Claro, el muñeco de madera en las piernas del comediante. Exacto. El muñeco jura que las palabras salen de su boca. Siente que tiene voz propia, pero hay una mano invisible controlándolo. Ya. La diferencia abismal que plantea el autor es que aquí no hay un señor malvado detrás del telón moviendo los hilos. No es una teoría de conspiración. Para nada. El ventrílocuo es una arquitectura invisible. Una, digamos, red distribuida que sostiene todo el andamiaje de la sociedad y de la psique individual de cada persona. A ver, frena ahí un segundo, porque me cuesta un poco de trabajo digerir esto. Suena a que mis gustos, mis opiniones políticas e incluso las cosas que me molestan, nada de eso es mío. Es un golpe fuerte al ego, definitivamente. Para entender esa arquitectura invisible y no perdernos, el autor propone regresar al principio, casi al nivel de la biología básica. Separar el hardware del software, por así decirlo. Exacto. El texto señala que el ser humano nace como un organismo vasto, antiguo, que es perfectamente capaz de percibir la realidad de manera directa. El cuerpo de un recién nacido simplemente es. Sí, percibe el calor, el frío, el hambre, sin ponerle etiquetas a nada. No dice, qué mal clima hace hoy, solo siente frío. Exactamente. Ese es el hardware biológico. El autor lo llama el territorio vivo. El territorio. Pero luego, desde la primera infancia, a ese organismo se le instala una segunda capa por encima. El autor la llama la mente simbólica. La mente simbólica. Ok. Es ahí donde entra el lenguaje, la memoria conceptual, el deseo proyectado al futuro. La comparación constante con los demás. Y ahí, justo ahí, se instala un yo. Es como si, haz de cuenta, naciéramos con un hardware perfecto de fábrica. Ajá. Pero a los 5 años nos instalan un sistema operativo que está lleno de bugs, de virus y de notificaciones que no podemos apagar nunca. Esa es una analogía fantástica, de verdad. Porque ese sistema operativo, la mente simbólica, tiene una característica vital que el documento subraya. ¿Cuál es? No tiene como objetivo descubrir la verdad. ¡Wow! Su función principal, su directiva primordial, es garantizar la continuidad psicológica. Necesita una narrativa coherente para existir y no desaparecer. Le aterra el silencio. Claro, necesita ruido para saber que sigue ahí. Ahora, si tomamos millones o miles de millones de estas mentes simbólicas interactuando al mismo tiempo en el mundo, lo que emerge de esa interacción masiva es un patrón colectivo. Que el autor denomina un enjambre simbólico. Un enjambre simbólico, sí. Es un sistema narrativo inmenso que se autoorganiza para distribuir creencias, sincronizar miedos y dictar valores. Para quienes nos escuchan, basta observar cómo funcionan las cámaras de eco en las redes sociales hoy en día. El mejor ejemplo. Una indignación colectiva surge de la nada.
Millones de personas sincronizan su enojo hacia un mismo tema usando exactamente las mismas palabras. Sí, repiten los mismos eslogans. Y 3 días después, el enjambre se mueve hacia el siguiente estímulo. La red misma es el amo. Y ahí es donde el análisis se vuelve un balde de agua fría para el ego. Totalmente. Porque el yo psicológico, es decir, el personaje social que todos interpretamos todos los días, con nombre, apellido y currículum, Ajá. funciona como un simple nodo dentro de esta inmensa red de telecomunicaciones. Pero el nivel de asombro y de autoengaño es brutal, porque este nodo jura por su vida que es autónomo. El yo se imagina libre simplemente porque desconoce por completo la arquitectura en la que está incrustado, confunde su programación con su voluntad. Y para que esto quede totalmente claro, el autor nos regala una analogía brillante desde la biología. La de la célula, ¿no? Sí, la analogía celular. Imaginemos a un glóbulo blanco nadando por el torrente sanguíneo, yendo a atacar una infección. Ese glóbulo blanco está haciendo su trabajo maravillosamente. Pero pedirle al Dios psicológico que cuestione las normas estructurales del enjambre simbólico es tan imposible como pedirle a ese glóbulo blanco que cuestione el diseño de todo el cuerpo humano. O que de pronto decida convertirse en una neurona. Simplemente no se puede. La célula no dispone del órgano ni de la capacidad funcional para tener perspectiva sobre el cuerpo entero. Su propia existencia está delimitada por la frontera de la biología. De la misma manera, la existencia del yo está definida por los límites del enjambre simbólico, No tiene las herramientas cognitivas para ver la red. porque la red es la que le da las herramientas para ver cualquier cosa. El lenguaje mismo que usa para pensar le fue dado por el enjambre. Aquí es donde se pone muy interesante. Sí, Porque esto rompe por completo con la narrativa tradicional que solemos escuchar sobre la conformidad. cierto. Siempre se asume que si las personas siguen al rebaño es por cobardía, por falta de carácter o porque están siendo manipuladas por los medios. Pero la perspectiva aquí es tajante y dice, no. La tragedia no es que la gente obedezca por debilidad. La tragedia es que, desde esa identidad construida, no pueden hacer otra cosa. Obedecen porque su arquitectura cognitiva simplemente no contempla otra opción viable. Si conectamos esto con el panorama general de la sociedad humana, empezamos a entender por qué la historia parece un disco rayado. Un nodo en una red informática no puede decidir por iniciativa propia salirse del protocolo, por ejemplo, del protocolo TCP/IP, ¿Por qué? porque el nodo es el protocolo. Su forma de transmitir información, de recibirla, de existir en ese espacio, depende absolutamente de las reglas de esa red. Y esto choca frontalmente con lo que la cultura moderna glorifica como pensamiento crítico o rebeldía. Exactamente. Vamos a entrar al tema de la rebeldía, porque para cualquier persona que se considere a sí misma despierta, un activista antisistema o alguien que cree que está yendo valientemente en contra de la corriente, Esto les va a doler. está cañón. El texto sostiene que lo que la sociedad llama rebeldía no es salir de la red, es solo una variación permitida dentro de los mismos parámetros del enjambre. Nadie escapa realmente de la estructura. Solo cambian de subgrupo dentro de la misma plataforma. Cambian de subgrupo, cambian de estética, Cambian de vocabulario, cambian a quién odian y a quién aplauden. pero el mecanismo subyacente sigue intacto. El yo rebelde sigue defendiendo una identidad con uñas y dientes. Sigue operando a través de la comparación moral, sintiéndose superior al resto. Y sigue atrapado en el lenguaje simbólico. El autor utiliza un término técnico muy preciso para describir este callejón sin salida. La tautología estructural. Tautología estructural. ¿Cómo podemos aterrizar ese concepto para que no suene a clase de filosofía de universidad? A ver, imaginemos a un personaje pintado al óleo dentro de un mural gigantesco de Diego Rivera. Ok, me gusta. El personaje cobra vida dentro de la pared y empieza a mirar a su alrededor, ve a otros personajes, ve colores, sombreros, flores. Puede decidir que no le gusta el color rojo y moverse hacia los tonos azules de la pintura. Puede discutir con los otros personajes pintados, Claro. pero por más que analice su entorno, solo ve pintura. Jamás, por su propia naturaleza de estar pintado, va a poder voltear y ver el marco de madera que sostiene el lienzo. O el muro de concreto sobre el que está el mural. No puede ver el marco porque está hecho de la misma sustancia que el cuadro. Está hecho de pintura.
Exacto. No se puede nombrar la ilusión de la mente si el mismo pensamiento que intenta nombrarla es un producto de esa misma ilusión. La red define lo que el yo puede ver y lo que no. Es una trampa perfecta. El nodo defiende la red como si defendiera su propia vida. Y tiene sentido. Irónicamente, la existencia de ese yo ficticio, de ese personaje con el que nos identificamos, depende absolutamente de que la red siga funcionando. Si la red se apaga, el personaje desaparece. Y eso genera pánico. Muchísimo pánico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la mente está tan irrevocablemente atrapada en este laberinto de espejos, debatiendo consigo misma, ¿qué pasa con la parte real? ¿Qué pasa con el cuerpo que respira? Exacto. Y aquí es donde el texto da un giro hacia lo físico, hacia lo tangible, que me parece la parte más cruda y reveladora de toda esta exploración. Y sin duda la más evidente y dolorosa para cualquiera que preste un poco de atención a la crisis de salud moderna. El documento aborda el costo físico con una claridad brutal. Mientras el yo se acomoda en su identidad de red, perdiendo horas en discusiones imaginarias en la regadera, O defendiendo posturas en Internet. o construyendo su estatus social, el organismo físico sufre un desgaste tremendo. El autor llama al organismo el territorio vivo. Y este territorio experimenta un sufrimiento muy real y medible. Enumera síntomas crónicos que hoy vemos como una epidemia normalizada. Tensión crónica en la mandíbula o el cuello. Ansiedad mantenida, Una respiración corta e incompleta. desgaste celular, inflamación invisible y una fatiga mental constante. Esa lista suena como el historial médico de casi cualquier adulto lidiando con el tráfico de la ciudad. O que se queda scrolleando en el celular a las 2 de la mañana sin poder dormir. Y hay una frase literal en el texto que es poderosísima. El cuerpo paga la deuda de la mente. Es brutal. Es que el organismo biológico rechaza toda esta ficción agotadora del yo, pero no tiene un lenguaje simbólico para explicarlo. El cuerpo no puede articular un discurso filosófico sobre lo cansado que está del ventríloco. Así que su única manera de protestar, su única vía de escape para comunicar que algo está profundamente mal en esta arquitectura, Es el síntoma. la enfermedad, el dolor físico. El cuerpo se convierte en el campo de batalla donde se manifiesta esta desconexión. La red simbólica, este enjambre de pensamientos incesantes, De ansiedades por un futuro que no existe y remordimientos por un pasado que ya se fue. requiere una cantidad masiva de energía para mantenerse encendida. Como decías hace rato, un sistema operativo lleno de aplicaciones corriendo en segundo plano que drenan la batería. Y esa energía no sale del aire. Se extrae directamente de la vitalidad del cuerpo. Esto nos lleva a una conclusión bastante fuerte sobre la naturaleza del control en la civilización. El enjambre no esclaviza a las personas desde fuera, con cadenas de hierro o regímenes totalitarios evidentes. Esclaviza desde dentro. Sí, la afirmación central ahí es: la esclavitud no sucede en la sociedad, sucede en la mente. Y la mente cree que esa esclavitud es libertad. Explica por qué, a lo largo de los siglos, parece que la humanidad solo da vueltas en círculos. ¿Por qué no hay emancipación psicológica masiva, a pesar de tener más información que nunca? La historia se limita a repetir las mismas tragedias de conflicto, guerra y división. Solo le cambian la ropa y los eslóganes. El yo está más que dispuesto a rebelarse contra los gobiernos, contra las corporaciones, contra la cultura, Contra todo. excepto contra sí mismo. Porque, volviendo a la directiva principal del software, de rebelarse contra sí mismo implicaría la aniquilación de esa identidad que tanto esfuerzo tomó construir. Es el mecanismo de supervivencia operando a su máxima capacidad. El nodo nunca bajo ninguna circunstancia va a presionar el botón de su propia eliminación. Todo este diagnóstico construye un panorama que, para quien lo escucha por primera vez, puede sonar increíblemente pesimista o asfixiante. Pinta a la humanidad atrapada en un callejón sin salida cognitivo. Totalmente asfixiante. Llega un punto en la lectura donde uno, genuinamente, se pregunta, bueno, si mi mente no es mía, si el yo no puede desobedecer, Si el pensamiento racional es una prisión, y la rebeldía es otra trampa más de la matriz, ¿estamos condenados a vivir en piloto automático para siempre? es la gran pregunta. ¿Hay alguna salida real de este laberinto? Y es justo en la parte final donde el material da un respiro y redefine por completo lo que significa ser libre, llevándolo a un nivel muy distinto. Esto plantea una pregunta importante respecto a la definición misma de libertad. Ajá. El documento no deja lugar a medias tintas. El yo
El personaje psicológico nunca será libre. No tiene las funciones biológicas para hacerlo. Mientras la búsqueda de libertad ocurra dentro del pensamiento, leyendo más libros de autoayuda, adoptando filosofías nuevas o cambiando de bando político, estará destinada al fracaso. Pero la revelación clave que ofrece el autor es que la libertad no es un estado psicológico. Es un estado perceptual. La libertad no es psicológica, es perceptual. Hay que subrayar eso en marcador fluorescente. Sí, No se trata de convencer a la mente de una nueva narrativa. Se trata de dejar de ser identidad. el texto dice algo hermoso. No es escapar del enjambre, es no ser nodo. Pero, para aterrizar esto, ¿cómo se ve en la práctica esa libertad perceptual? Porque suena a que nos piden apagar el cerebro. No, no es apagar ni destruir el intelecto. ¿Ok? El pensamiento lógico y el lenguaje son herramientas maravillosas, un software increíble, si necesitas calcular impuestos, diseñar un puente o comunicarte. El problema es cuando la herramienta usa al humano. Exacto. La libertad perceptual se entiende mejor con una experiencia que casi todo ser humano ha vivido. A ver. Imaginemos estar parados frente a un océano inmenso por primera vez. O contemplar un cielo estrellado absoluto en medio del desierto. En ese primer instante de asombro total, la mandíbula se relaja. La respiración se vuelve profunda y lenta. Durante una fracción de segundo, la mente se queda en blanco porque el estímulo es tan inmenso que el lenguaje no alcanza a procesarlo. No hay narrativa. No hay problemas de trabajo, ni pasado, ni futuro. Solo hay pura percepción. En ese brevísimo instante la red se cae. El nodo se desconecta. Es la caída del sistema. El clímax absoluto del texto describe justamente ese momento de ruptura. Dice que la verdadera libertad ocurre en ese instante preciso en el que el pensamiento compulsivo se detiene. Y el organismo, el territorio, simplemente respira. En ese espacio donde no hay voz de narrador, la red pierde todo su poder de coerción. El personaje se disuelve. Y lo que emerge de esa pausa, lo que queda cuando cae ese telón, es algo que nunca fue un nodo. Aparece lo que el autor llama la vida sin intermediarios. Vida sin intermediarios. Que siempre impone la mente simbólica. Es el organismo físico experimentando la realidad tal como es, antes de que el ventríloco abra la boca para decirnos qué significa esa realidad. Es darse cuenta de que la conciencia que observa los pensamientos no es el pensamiento mismo. Totalmente. Para hacer una recapitulación rápida de esta inmersión profunda, porque los conceptos vaya que tienen un peso enorme y retan la forma en que nos vemos frente al espejo, Sin duda. hemos analizado cómo el individuo moderno funciona como un nodo que confunde la programación de un inmenso enjambre simbólico con el libre albedrío. Creemos que pensamos por nosotros mismos, pero estamos reproduciendo un software colectivo. Además, profundizamos en el costo real y físico de esta ilusión, cómo el cuerpo sufre las consecuencias. Pagando con tensión, inflamación y ansiedad crónica, la deuda de una mente hiperactiva que no se apaga. Y finalmente, descubrimos que la única salida real no es intentar pensar diferente o ganar el debate interno, sino soltar la identificación con el pensamiento. Pausar el ruido para alcanzar esa vida perceptual sin intermediarios. Y basándonos en todo lo que hemos desmenuzado, no sé si tengas alguna reflexión final para cerrar. Me gustaría dejar una pequeña semilla para que la audiencia la mastique a lo largo del día. Adelante. Si la verdadera libertad es perceptual y ocurre en esos momentos de asombro inmenso frente a la naturaleza donde la mente hace cortocircuito, ¿qué pasaría si pudiéramos encontrar esos cortocircuitos en lo cotidiano? Ok. Pensemos en esos momentos de flujo absoluto, el instante preciso en que un músico improvisa una nota perfecta. O el atleta en medio de un salto. O incluso esa fracción de segundo de silencio al acariciar a una mascota o al sentir el agua fría en la cara por la mañana. Claro. ¿Qué tal si esos no son solo momentos de distracción, sino pequeñas grietas en la matriz del enjambre simbólico? Microdesconexiones donde el organismo respira libre. Experimentando la vida sin intermediarios, justo un instante antes de que el ventríloco regrese corriendo para ponerle una etiqueta y retomar el control de la transmisión. ¡Wow! Encontrar las pequeñas grietas en el ventríloco distribuido durante nuestra rutina de todos los días. Así es. Esa es una imagen visual y práctica increíble para llevarse a casa después de un tema tan profundo. Ha sido una plática fascinante. Con esto cerramos la inmersión de hoy analizando el nodo que no puede ver la red.
Agradecemos muchísimo a quienes nos acompañan, ya sea en el tráfico, o caminando o trabajando, por prestarnos su atención en un análisis tan retador. La invitación queda sobre la mesa para observar hoy mismo. En carne propia. ¿Dónde termina el organismo vivo que respira y dónde empieza a hablar el ventrílocua? Hasta la próxima exploración a fondo.